Buenas noches para todos, un feliz comienzo de semana. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar. Estamos felices de que este espacio lo podamos seguir compartiendo. Bienvenidos todos, nos vamos encontrando, nos vamos sumando poco a poco. Un saludo a Stephanie Obando, a Ana Lucía, Jaislo, a Berpink, Jaislo, Butterfly, Peudi Ángel, qué bueno que estén por aquí, Daniel Trujillo, Sonia Bacar, Paula Andrea Londoño, qué bueno, un abrazote para ti también, a Sandra B, Ligoni, Isabel Cristina Vallejo, qué maravilla ver esta compañeraza por aquí, Marjorie, Luz Marina Sierra, Elcira Múnera. Bueno, saludo enormemente grande para ustedes, Carlos González, que nunca faltas por ahí también, un saludo muy especial, Isabel Cristina, a Carlos Humberto, un saludo también súper especial para ti, hombre, y a tus bienes raíces, a Lizardo, a Angie Sica, a Luz Estela Bedoya, Claudia, Miloara, bueno, qué rico ver tanta gente. Beatriz Betancur, un abrazo para ti. Bueno, hoy hemos elegido un tema después de haber pasado la serie sobre los 5 elementos y de verdad que es muy a propósito que he escogido este tema porque habiendo pasado por los elementos del agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, y comprendiendo cómo funciona toda nuestra fisiología corporal, qué ocurre en nuestro cuerpo para que todas estas cosas de los cambios de nuestra fisiología se manifiesten como alteraciones en la armonía y podamos nosotros participar vívidamente, activamente de nuestro proceso de recuperación, pues entonces cuando somos conscientes de eso tienen que venir lo que se llaman los vientos de cambio. Y esos vientos de cambio nos están anunciando que seguramente empiezan etapas distintas, diferentes en nuestras vidas y es muy importante tener eso en cuenta. Vale la pena de verdad darnos cuenta de que seguramente los astrólogos estarán diciendo, bueno, Mercurio ya no es retrógrado ni Marte y todas estas cosas, y yo la verdad me declaro más que ignorante en ese tema, pero sin duda algo especial se está empezando a aflorar. Es como si la flor estuviera en capullo hasta ahora y de pronto esa flor tiende a abrirse de esta manera para poder empezar a lograr cosas significativamente distintas y mostrarnos un camino diferente y de cómo afrontar nuestras vidas en adelante. Todo este tiempo de silencio, de pausa, de reflexión, seguramente nos ha permitido caer en cuenta de muchas cosas que son verdaderamente esenciales, pero también a dejar a un lado aquello que no lo es, y por eso es tan importante que cada uno de nosotros empiece a hacer su propio inventario durante todo este tiempo de pandemia, durante este tiempo de, insisto, confinamiento, reflexión, estar guardados de alguna forma, guardados no necesariamente metidos en nuestras casas, pero sí guardados en nuestro interior, y que esto nos invitó a moldear por completo la visión que teníamos hasta ahora. Pues bien, esos vientos de cambio entonces implican que es el momento de empezar a salir de la zona de confort, realmente de comenzar a hacer el cambio. Yo he visto, infortunadamente, mucho deterioro en la esfera mental con muchos de mis pacientes, porque mucha gente decidió literalmente aislarse por completo y entendimos el aislamiento social como casi que una especie de cárcel en la que nos teníamos que meter, y por supuesto esto está lejos de serlo. Cuando el ser humano se aísla por completo y por naturaleza debe ser sociable y debe estar formando continuamente esos núcleos de asociación, pues cuando se aísla empiezan a ocurrir muchas cosas complejas, como por ejemplo que las neuronas que también necesitaban comunicarse empiezan a dejar de hacerlo, y por eso se está perdiendo muchísimo en la esfera mental. El confinamiento dio lugar también a que se cultivaran muchos temores, muchos miedos. Recuerden, ese es el elemento agua, y ese elemento agua representa también gran parte de nuestra energía de reserva, aquella de la que tomamos cuando hay una necesidad mayor en nuestro cuerpo o en nuestras vidas,
Y por eso entonces cuando alimentamos el temor al cambio, estamos evitando precisamente que se genere en nosotros el proceso evolutivo que nos va a contactar con eso que realmente tenemos ahí en nuestro interior. Por supuesto, entonces, si estamos hablando de momento del cambio, tenemos que pensar en que ese cambio tiene que comenzar por nuestro cuerpo, por la modificación también de nuestras prioridades y por entender que lo que nos rodea también influye decisivamente en nosotros, pero nosotros en lo que nos rodea también. Es decir, es un camino completamente de dame y toma, es un camino recíproco donde el boomerang está funcionando a la perfección y donde tal vez en ese momento nosotros tenemos que pensar en que nuestros sueños, que son parte de nuestros proyectos, de nuestros ideales, de nuestras metas, de los deseos internos, tienen que comenzar a salir a flote. Hasta aquí habían estado guardados por mucho tiempo y seguramente esperando que hubiera una luz verde para poder empezar a hacer el camino, el sendero, pero ya nos dimos cuenta, pasamos de una epidemia a una pandemia y ahora esto se trata prácticamente de una endemia, es decir, el bichito llegó para quedarse y tendremos que adaptarnos a ese proceso. Seguramente algún tiempo más adelante desarrollaremos algo como la inmunidad rebaño o posiblemente surjan esas vacunas tan esquivas hasta ahora y que seguramente también nos van a ir mostrando un camino diferente, pero el caso es que lo más importante es que no nos quedemos quietos en esta pausa que debería ser activa, pero que se convirtió para muchos en una excusa para la anquilosis, para el paquidermismo, para quedarse absolutamente quietos mientras la vida está recorriendo y el tiempo pasa. Y por eso es tan importante que cada cosa que vayamos haciendo la hagamos pensando perfectamente en una planeación que va a dar origen a que se cumplan ese tipo de proyectos, de metas, de sueños, de ideales y a que empecemos a trasladar el tiempo al presente, es decir, soñar en presente, soñar desde el centro. ¿Qué implica eso? Soñar desde el centro implica conectarnos con nuestra energía electromagnética. Recuerden que el centro es el corazón, recuerden que el centro es el amor, es el contacto con esa fuerza electromagnética, la fuerza, o mejor, la energía magnética que irradia ese corazón. Recordemos, hay 3 tipos de energías básicos que se conocen desde esta visión de la medicina sintergética como la energía eléctrica, la energía magnética y la energía reticular. Si habláramos en términos de tiempo, la energía eléctrica pertenece al futuro, a lo que queremos proyectar. La energía reticular al pasado, pero la energía magnética al presente. Por eso, un corazón magnético es capaz de transmutar todo el entorno y transmutarse a sí mismo para poder dar origen a esa alquimia necesaria que produce ese giro en espiral que nos permite ir avanzando, ir ascendiendo en el camino hacia la conquista de la conciencia, que en este caso equiparamos a la conquista del alma. De esta manera, entonces, soñar en presente significa, insisto, contactar con esa energía magnética y esa energía magnética tiene que ver a su vez mucho con nuestras emociones. Recordemos que la vasculatura, es decir, las venas y las arterias a nivel del endotelio, que es la capa interna que tienen esas arterias y que de hecho se convierten en el órgano más extenso de nuestro organismo, son como el sparring de nuestras emociones. Ustedes ven que un boxeador tiene un sparring, alguien que recibe los golpes del boxeador y por supuesto genera ese tipo de recepción de golpes que van haciendo que ese boxeador en potencia se entrene de manera adecuada. Sin embargo, desde el punto de vista de las emociones, ese endotelio, esa capa interna de las venas y arterias, se convierte en el sparring de nuestras emociones. Una emoción, entonces, toca esa capa interna y, pues digamos que si la toca de una manera alegre, armónica, contenta, en paz, en alegría, seguramente va a suavizar la capa interna. Pero esos golpes fuertes, esos golpes duros, esos golpes emocionales van a tocar esa capa íntima y la van a endurecer poco a poco de tanto golpearla y eso por supuesto va a dificultar el paso de la sangre porque se va a producir ese endurecimiento de las arterias, algo que nosotros llamamos la arteriosclerosis, y va a hacer también entonces que seguramente se irriguen menos los órganos y los sistemas.
Les voy a leer un motivo de consulta de una paciente que llegó hoy a mi consultorio. Esto nuevamente es con el asentimiento de esta paciente. Nos reímos mucho en la consulta porque de hecho ella llegó diciendo: mi motivo de consulta, vamos a ver si me acuerdo, a propósito de los 5 elementos, es que tengo el vaso roto, el hígado enganchado y lo demás toteado. A mí me causó mucha simpatía esa manera en que ella estaba viendo esto, y entonces le dije: bueno, yo quiero contar tu historia hoy, porque me decía, es que ibas pasando por cada uno de los elementos y yo iba chuleando y yo diciendo, lo tengo, y entonces miren lo que empieza a ocurrir. Ella consulta porque tiene, ojo, un hipotiroidismo primario no autoinmune, un sobrepeso, una dislipidemia mixta. Eso significa que tiene problemas con el colesterol y los triglicéridos. Dice también que un estado prediabético, una insuficiencia de su vitamina D3, un pólipo en el colon por un adenoma tubular, es decir, por una alteración a nivel de esas células a nivel del colon, una miomatosis uterina, pequeños tumores benignos en la matriz, un quiste de Baker, que es una alteración en la rodilla, una osteoartrosis de esas rodillas, un trastorno de ansiedad, una esteatosis hepática que implica un hígado graso, y un trastorno de ansiedad. Ustedes se imaginan este motivo de consulta, como si fuera poco, un síndrome de Sjögren que seca todas las mucosas y que produce serias alteraciones. Yo me río porque de verdad con ella nos reímos en el momento en que íbamos haciendo todo este proceso, pero nos damos cuenta de que, bueno, es que es una mujer joven, una mujer que en realidad confundió sus papeles. Y digo joven porque está en la 5ª década de la vida, pero perfectamente es una mujer productiva en toda su historia, pues, de vida. Pero miren, tiene una cosa bien interesante en toda esta historia, y es que ella hizo o se dedicó al paisajismo, a organizar el paisaje en unidades residenciales y a organizar, a crear diferentes paisajes para este tipo de cosas. A mí me llama mucho la atención porque el paisaje de ella misma no parece ser muy halagüeño, que digamos, y entonces, ¿qué ocurre? Que yo le digo, bueno, es el momento en que tu paisajismo empieces a hacerlo hacia tu interior y empieces a darte cuenta de que hay que hacer modificaciones importantes en tu paisaje, pero ese paisaje empieza por recuperar esta información de salir de la zona de confort, de no confundir los roles. Ella en un momento determinado decidió dedicarse a cuidar a su mamá, y esto es muy importante porque es fundamental y por supuesto es un acto de solidaridad muy bello, es un acto de digamos que de retribuirle a esa mamá muchas cosas. Pero en medio de todo es confundir los roles. Uno no puede ser la mamá de su mamá o el papá de su papá. No tiene ningún sentido hacerlo. Perfecto que haya ese sentimiento solidario, pero inclusive habiendo las condiciones no se puede confundir ahora eso. Y entonces ahora está en un gran dilema porque ella decidió irse a vivir con su mamá cuando su papá faltó, pues, y cuando la vio de pronto tan solita y toda la cosa. Pero dice, craso error, y realmente es un craso error porque ya había salido de la casa. El pájaro que sale de su nido difícilmente quiere regresar a él y más bien prefiere construir su propio nido más adelante, y esto va haciendo entonces que se confundan esos roles. Empieza a manifestarme además que tiene una amargura, una sensación de amargo, de sabor amargo en su boca, pero además llega con una conjuntivitis irritativa en este momento. Recordemos cuando vimos los 5 elementos que el hígado representaba el elemento madera. Y ella me decía, pues es que mira, lo tengo todo por ahí, y es verdad. Fíjense cómo tiene, primero, pues obviamente el hígado graso, que es que se acumula grasa en el hígado, cosa que impide el buen funcionamiento de los hepatocitos, de las células del hígado, y que va a llevar seguramente a que se altere también su función, pero también a que la amargura parta de ahí, desde el hígado. El sabor amargo tiene mucho que ver con el hígado, pero también, ojo, el órgano de expresión externo, y ya lo dije, ojo, del hígado es precisamente el ojo. Entonces empieza a tener sequedad de las mucosas, eso se conoce como el síndrome de Sjögren, pero ese hígado además está en una alteración conjuntamente con la energía del vaso,
que es el que tiene que ver no solo con las obsesiones, sino también con esa energía. Cuando tomamos los pulsos, me llamó muchísimo la atención porque los 3 tipos de pulsos, los que llamamos los de la energía Vata, Pitta y Kapha, estaban completamente alterados, es decir, había que hacer la tonería, enderezada y pintura, es decir, volver a cambiar ese paisaje, y eso es lo que finalmente le sugerimos, haciéndole comprender cómo estaba haciendo ese movimiento interno de los 5 elementos en su interior. Entonces, lo primero es volver a refrescar los movimientos de manera adecuada, es volver a que el pulmón respire, que es lo que le corresponde hacer, es volver a que el riñón vuelva a filtrar de manera adecuada el agua, pero a que se aleje de los miedos y que se enfrente y afronte los miedos, es volver a que se dejen las iras y los resentimientos atrás porque de alguna manera están alterando esto, y fuera de eso es volver a recuperar la alegría en su corazón, la verdadera y genuina alegría, pero además entonces salir de sus obsesiones. Esto implica hacer un movimiento completamente grande en su interior, y por supuesto significa hacer drenajes, hacer, que ya lo habíamos visto en las charlas de los 5 elementos, implica por supuesto, insisto, empezar a mirar con otros ojos para volver a humedecer. Recuerden que hay lágrimas también de tristeza, pero hay lágrimas de alegría. Cuando hay demasiada alegría, muchas veces brotamos con unas lagrimitas y nos están permitiendo empezar a limpiar el panorama, y es como cuando el limpiabrisas del carro en un momento de lluvia está haciendo su función y despejando ese panorama para que podamos ver mucho más adecuadamente. Es muy interesante ver cuando fallan tantas cosas, uno parece que esto fuera absolutamente catastrófico, pero en realidad es un pequeño piñoncito dentro de la máquina que falla, y si se recupera ese piñón es muy posible que toda la máquina nuevamente vuelva a funcionar. En este caso, si recuperamos y drenamos el hígado y volvemos a equiparar su función desde lo anabólico con lo catabólico del vaso, es decir, desde lo que asimila nutrientes y lo que elimina toxinas, muy seguramente vamos a empezar a organizar algo mucho más diferente. Pero ojo, el hígado y el vaso forman un triángulo muy importante que hemos mencionado en algunas ocasiones acá, con el timo, ese organito que está debajo del corazón, el por mi culpa, y entonces cuando se juntan estos 3 forman lo que se llama el sistema retículo endotelial, que hace gran parte del sistema inmunológico, del sistema de defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente la pregunta viene, bueno, ¿y te sientes culpable por algo? Me dice, claro, súper culpable por haberme ido para donde mi mamá y generar todas esas expectativas, y ahora que yo quiero irme y quiero, es decir, volver a contactar con mi propio espacio, volver a hacer todo este proceso del paisajismo. Dicho sea de paso, su empresa se quebró hace algún tiempo o tuvo algunas dificultades económicas con ella por algunas circunstancias que no viene al caso discutir, pero eso también hizo que obviamente se mueva el piso, se entre en ese grado de inseguridad también que se pierde, que hace que se pierda por completo ese panorama. Entonces, ese momento del cambio, esos vientos de cambio tienen que comenzar por acercarse de nuevo a la fuente, al origen, a lo que somos cada uno de nosotros en su interior, y a contactar, insisto, con ese niño interior que tantas veces se presenta ante nuestros ojos, y poder volver entonces a liberar sustancias como la dopamina, como la serotonina, las moléculas de la pasión y la felicidad respectivamente, que permiten que esos sueños empiecen a liberar este tipo de sustancias y que nos contactemos con el niño interior. Por eso yo tengo la costumbre de decirle a la gente, cuando quiere volver a empezar y cuando quiere reiniciar sus sueños y cuando quiere verdaderamente hacer esas facetas del cambio, les pido que recuerden mucho cómo eran cuando niños, qué les gustaba hacer cuando niños. Recientemente me llegó a la consulta un paciente que me llamó poderosamente la atención. Su madre estaba muy preocupada por este muchacho, es un muchacho ya de 14 años, es un muchacho encantador, absolutamente encantador, le brota la nobleza por los poros, como yo le decía en la consulta, y fue muy especial porque la mamá lo llevó porque le hacían mucho bullying en el colegio en su momento, tuvo que sacarlo, intentar con otro tipo de colegio, ha sido un poquito difícil, es un poquito distinto, digámoslo, al patrón normal de los muchachos que tienen su edad normal, entre comillas, y de pronto la madre menciona, es que
es que él es distinto y, por ejemplo, él sueña en este momento y vive y le apasionan las princesas de Walt Disney. Y el muchacho en este momento se lleva la mano al corazón y dice, sí, y hace una actitud de emoción tan intensa que uno dice, wow, esto tiene otra lectura muy importante, pues porque digamos que no es lo frecuente que el muchacho de 14 años esté pensando en las princesas de Disney, ¿sí? Seguramente está pensando en unas princesas más terrenales, pero miren lo bonito que ocurre en esa consulta. En un momento determinado yo le pregunto, bueno, si tienes alguna inquietud, puedes preguntarme lo que tú quieras. Y él me dice, claro, me gustaría mucho saber de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas tú, quién eres. A mí esto me llama poderosamente la atención porque terminé siendo yo interrogado, pero me encantó porque tenía esa chispa de querer saber un poco más y yo ya me di cuenta muy pronto de que este hombre era de historias y de seguir conociendo lo que yo también disfruto mucho cuando hago las historias clínicas en medicina. Pues bien, cuando yo le pregunto a él qué quiere ser luego, cuando crezca un poco más, él me dice, yo quiero ser alguien que doble películas de esas princesas de Walt Disney. A mí es que esto me encantó, porque fíjense, desde muy pequeño él ya está diciendo, está pidiendo pista para llegar hasta allá. ¿Y quién dijo que todos teníamos que ser médicos o ingenieros o abogados o yo qué sé, ingenieros de sistemas? No, no. Teníamos también el derecho de recrear nuestra mente y pensar en cosas completamente distintas. Y miren cómo estas personas a veces desde muy pequeñas empiezan a contar sus propias historias y aquello a lo que se quieren dedicar. Alguna vez les conté la historia de Álvaro Villa, precisamente el que diseñó todos esos aparatos mecánicos de Disney World, y hay una historia muy bella en ellos para que de pronto alguien, si tiene la inquietud, la repase por ahí, pero de paso les cuento otra historia más que también se la contaba a este chico para que entendiera la importancia de darle rienda suelta a sus sueños y para que no dejara de soñar, porque desde el nacimiento mismo casi que decidimos cómo vamos a vivir. Este chico también, cuando lo conocí, era un chico de unos 12, 13, 14 años, yo no recuerdo muy bien, estamos hablando de hace, no sé, tal vez unos 10, 12 años, y cuando por primera vez consultó, este hombre llegó saludando, hola, ¿cómo estás? Yo, muy bien, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo tal. Y bueno, ¿y qué haces? Yo estoy estudiando y soy contento y soy feliz. Obviamente, este cantico en la conversación parecía completamente absurdo para un muchacho de esa edad y por supuesto también le costó su bullying en su momento y el que lo retiraran de muchos grupos sociales, pues porque es la edad del despertar de la adolescencia y de estar en muchas otras cosas probablemente, pero este niño siempre estaba así y siempre contaba una historia medio cantando con su música interior que estaba tratando de expresar. Fácilmente un niño de estos termina siendo tratado desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico y simplemente se acallan sus sueños y se acallan las cosas si no se escucha con el oído del espíritu, si no se escucha la señal desde el espíritu y si no se contacta con el alma para poder entender qué es lo que hay detrás de esto. Para resumirles la historia, ese niño que hacía música en su interior cada que estaba conversando, hoy es un excelente violonchelista y ha dado conciertos muy importantes a nivel de muchos sitios del mundo y realmente desde ahí nos estaba contando también qué quiere hacer en su vida y por eso esos vientos del cambio tienen que comenzar en modelar y también transmutar nuestras visiones del mundo para poder cambiar y comprender lo que el otro nos está contando, posiblemente desde otros signos que a lo mejor no entendemos porque hemos estado acartonados, la mayoría de nosotros, en una especie de cárcel a la imaginación y a esos atributos y talentos. Aquí mismo, yo donde vivo, en la unidad, una de las señoras que hace el aseo para la unidad es muy especial porque cuando yo me subo al ascensor y saludo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y me despido, hasta luego, y ella dice hasta luego, y sigue cantando, ¿no? Es muy bonito eso porque es que uno se da cuenta que realmente esa música habita en nuestro interior y por eso, insisto, tenemos que empezar a darle otro tipo de lecturas completamente distintas a esto. ¿Cambiar qué implica? Hacer la pausa. ¿Y quién es el maestro de las pausas? La respiración.
Así que volver a respirar para volver a encontrar esas facetas del cambio son absolutamente necesarias. Volver a contactarnos con ese momento de pausa que nos permita tener claridad en hacia dónde queremos dirigir ese norte que dirija nuestra vida y que nos vaya despejando el camino para desde ese momento empezar a realmente conocer quiénes somos, darnos cuenta de que nos podemos mover un poco más allá y, por supuesto, como les decía, modificar esos propósitos para cambiar esa dirección en la que vamos hasta ahora y no temer ni mucho menos a la incertidumbre. Recuerden que cuando el pulmón hace la pausa, respira profundo, nutre al riñón, entonces se eliminan los miedos. Por eso la mejor manera de enfrentar esa incertidumbre que a veces nos impide crear nuestra propia empresa de la vida, emprender aprendiendo y aprendiendo emprendiendo, esto puede modificar por completo todo nuestro panorama y empezar a contactarnos con la caja de los deseos, con esos, insisto, esos atrapasueños que tuvimos guardados durante tanto tiempo y que ahora están pidiendo pista y casi que nos están exigiendo desempolvarlos para poder empezar a dar el camino certero, donde haya cero nostalgia por el pasado, donde simplemente el pasado sea mirado para aprender la lección, para proyectarnos al futuro con mucha certeza, con mucha seguridad y también con el desafío de la incertidumbre, con el fuego de la pasión que nos permita a nosotros dar ese paso, seguramente necesitando, requiriendo un equilibrio perfecto en nuestro interior que nos permita ver con más claridad que es necesario, que para volver a empezar ese camino hacia eso que nos espera, hacia ese futuro que no ha sido develado, es necesario que también tengamos una especie de polo a tierra, es decir, es elevar la cometa pero mantener la pita, para que de alguna manera cuando se esté escapando demasiado, nosotros podamos enrollar un poco y volver a concretar significativamente eso que estamos encontrando allí en nuestro camino. Así que esos vientos del cambio nos están diciendo, ojo, es el momento de contactar otra vez con nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Es el momento de volver también a manejar nuestras prioridades para saber hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y nuestra energía, pero también es el momento para que a partir de ahora cada uno de nosotros, desde el fondo de su interior profundo, empiece realmente a modificar su propio entorno para que el entorno que le rodea también se modifique y empecemos entre todos a realmente crear un mundo mucho más significativo. Estos vientos de cambio ya nos están diciendo que posiblemente en este mundo, cuando ya se está dando esa segunda ola de la pandemia, cuando empiezan a haber modificaciones en el plano de lo político y estas cosas que hemos visto estos días, cuando realmente astrológicamente los planetas han cambiado y han tenido ya otras modificaciones que energéticamente pudieran influir notoriamente en nuestros comportamientos. Cuando los niños empiezan a ver que hay otro tipo de cosas también por aprender y seguramente desde ahora empezaron a captar lecciones de vida que nosotros no, y vamos a respetar mucho más profundamente este planeta en el que vivimos. Cuando las energías no renovables empiezan a modificarse, cuando empezamos realmente a vislumbrar muchas otras cosas, yo creo que es el momento en que el planeta, la vida, la existencia nos están llamando a salir de esa anquilosis, de esa quietud que no nos deja movilizarnos por el exceso de análisis, y el exceso de análisis produce parálisis, tengamos eso bien en cuenta, pero es el momento en que vayamos saliendo de allí, vayamos dándonos cuenta que tenemos por reinventar no solamente nuestro propio mundo, sino esto que nos rodea y que es responsabilidad de todos, y que en esa habilidad para responder está el futuro, no solamente nuestro, sino de nuestra descendencia. Es una gran responsabilidad que tenemos y por eso realmente la invitación es llevémonos las manos al corazón para que desde ahora podamos empezar a hacer ese cambio y generar vientos de cambio para muchos más. Cuando alguien pasa muy rápidamente cerca a nosotros con un objetivo preciso, casi que deja una estela, un recorrido que nos marca un poco el sendero por el que pudiéramos recorrer, porque esta persona ya lo despejó un poco.
Pero en el accionar de cada uno de nosotros está la posibilidad de que también le despejemos el camino al que viene atrás. Miremos hacia atrás, insisto, no con nostalgia, no con la añoranza por no tener lo que ya no tenemos, porque recuerden que eso es manifestación clarísima también de la disminución de la energía del pulmón, como lo vimos en la última charla, sino que es el propósito mismo hecho realidad que está esperando que cada uno de nosotros encarne verdaderamente su propósito para que nos proyectemos con fuerza, con seguridad, con autoconfianza y con una capacidad de vislumbrar el futuro en presente, sonriendo y caminando siempre hacia adelante. Vamos a llevarnos las manos a nuestro corazón y vamos a terminar con la meditación hoy. Respiramos lenta y profundamente, alegremente, empezando a encontrar que en ese oxígeno que estamos inspirando y exhalando, estamos creando los verdaderos vientos de cambio. Que esos vientos de cambio nos toquen no solamente a nosotros, sino que toquen a todo nuestro entorno y a quienes nos rodean, a quienes cohabitan con nosotros, para que a partir de esta necesidad que estamos identificando de cambio, regrese la alegría a nuestro corazón, regrese lo verdaderamente esencial a nuestro corazón, regresemos a ese centro, nos encontremos con nosotros desde la esencia misma, para que la semilla que algún día acunamos en nuestro corazón brote ahora, florezca ahora, para que esa luz que está allí enfrente, esperando nuestro despertar, nos guíe como al girasol en su trayectoria y podamos entonces seguir de manera adecuada, adaptándonos a los cambios más elementales y más sencillos para poder hacer los grandes cambios en nuestra vida. Que en esa respiración que estamos teniendo cada uno de nosotros, que en este momento de pausa y de contacto con nosotros mismos, ese pensamiento semilla que vamos a elegir para hoy, que es la palabra cambio, empiece a cultivarse de manera adecuada, y de esta manera, en ese terreno propicio, ese cambio comience a efectuarse. Decidimos entonces no procrastinar, no aplazar, observar lo que es jerárquicamente importante y recuperar las prioridades para nosotros, e identificando claramente esto que nos invita al cambio, estamos entonces contactando con lo mejor que existe en nuestro interior para que lo pongamos a disposición de ese plan divino, de ese plan mayor, de ese propósito, de ese logro en potencia que está esperando nuestro despertar, para contactar con esa luz que nos guía y que ayuda a concretar y a materializar eso que hasta ahora era solo una ilusión. Cuando desde el mundo de la ilusión y la fantasía nos contactamos con esa meta, con ese propósito claro, ocurre lo del niño del sueño con las princesas de Disney. Estas princesas o estos príncipes de Disney lo que nos están mostrando es que vale la pena conservar la ilusión. No importa cuál sea nuestra edad, no importa qué tanto camino hayamos recorrido o qué tanto nos falte por recorrer. Siempre que haya ilusión y fantasía, hay no solamente esperanza, sino la fe y la certeza de que el propósito va a ser conseguido y de que a través de esto podemos cada uno de nosotros seguir pintando con muchos tonos, con esos multicolores, ese lienzo en blanco que es nuestra propia vida y que espera que el artista en potencia que nosotros tenemos realmente pinte la obra de su vida, emprenda la empresa de su vida y se conecte con su verdadera vocación y la haga una consagración. Respiramos lenta y profundamente. Y en ese respirar lento y profundo nos identificamos cada uno de nosotros con nuestra propia esencia. Bien, vamos tomando poco a poco conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro aquí y ahora.
vamos haciéndonos conscientes de la importancia que tiene el que realmente empecemos a interpretar estas historias. Un saludo para Leticia, un saludo para Jairo Ríos, hombre, un abrazo gigante. Qué bueno. Es un ser maravilloso este Jairo Ríos, que siempre está mirando con los ojos del águila para cambiar por completo ese panorama también. Así que muy, muy especial. El compadre Lotero, Luz Amparo, a Anita Ramírez, también a Luza, a María Inés González. Esto no me está dejando leer muy bien hoy. Vamos a ver, eso es, ahora sí. A Isabel Cristina, ya te había saludado. A Irma Arango, a Sandra Serna Torres, a Mar hecho a mano, qué bueno este link que nos están mostrando aquí. A Lucho García, a Gloria Álvarez, a Juli Martínez, a Beatriz Elena Espinal, Diana Maritza, Patti. Bueno, un saludo súper, súper especial para todos ustedes. Y realmente recuerden, todo esto nos queda allí. Ana Londoño, qué rico verte también. Lucía Cloutier desde México, hacía ratico no te veíamos, un placerazo saludarte también. A Lina Mabel, a Cinco Juanis, a Lozanía, a Maquis Castro, qué rico ver tanta gente. Mónica, a Ángela María Marín, a Milena, a Claudia, bueno. Saludos para todos. Recuerden, pues todo esto queda allí en el Instagram TV, en el canal de YouTube, gracias a esa ayuda también de Stephanie Obando, a Sandra también un saludo, a Luz Maeri, bueno, a todos ustedes de verdad que un saludo muy, muy, muy especial. Aquí nos dice Luces, doctor Alejandro, es increíble el poder de la sanación que usted nos activa con todas estas charlas. Gracias infinitas. Soy otra, desde que lo estoy escuchando y mirando, pues gracias a ti porque nos permite realmente cumplir con parte de la función y de eso se trata, de que todos nos podamos beneficiar y de que nos reconozcamos en un solo yo. Muchas gracias por tanta generosidad al compartir su conocimiento. Nos dice por aquí el Cira Múnera. Insisto, las gracias son todas para ustedes. Y recuerden, no soy yo el que está generando ningún tipo de sanación. Valenzulo, un abrazo, qué rico, amo verte desde aquí, espero volver pronto a consulta. Un saludo desde Australia, nos dice Julie Martínez Marín, qué rico que estés por ahí también. No, es que de verdad, cómo no entusiasmarse con esto. Beudy Ángel nos dice muy buena la meditación. Pero bueno, todo esto es de ustedes. Créanme que yo por momentos siento en realidad que ustedes son los que me dictan lo que tenemos que mencionar acá. Un saludo a Fabiola Gómez y de verdad me place muchísimo interpretarlos y entender que entre todos estamos creando esta semillita para contactarnos con eso mayor que habita en nosotros. Bueno, llega el momento de despedirnos. Nos vemos nuevamente el próximo jueves, 6:30 de la tarde. Recuerden, compartan. Es bien interesante que todas estas historias les llegue a mucha gente para que entendamos que no estamos solos en nuestra propia historia y que si entendemos que estas historias son de alguna forma nuestro propio reflejo, vamos a poder no solamente beneficiarnos de esto, sino ayudarle a muchos otros a que también lo hagan. Chao, nos vemos jueves 6:30 de la tarde.